Para comprender el libro de Gálatas, tenemos que tener en cuenta el entorno hebraico de donde surgen esos escritos. Y por lo tanto, es sumamente importante que cada vez que se estudia un libro de la Escritura, tengamos el mejor conocimiento posible, la máxima información posible acerca del autor y de las circunstancias en las cuales ese libro o rollo fue escrito. La teología cristiana rompió con el judaísmo que su mismo maestro y Mesías enseñaba. A lo largo de 19 siglos, la interpretación que le dieron al Jesús cristiano difiere de la realidad histórica que tenemos en todas las fuentes. Ya en los propios días de Pablo se vislumbraba gente no judía, hablando de otro Yeshua, del que el rabino judío Pablo de Tarso estaba enseñando. El Yeshua judío nunca rompió con el judaísmo, sino que echó abajo las ordenanzas rabínicas puestas alrededor de la ley de Moisés. Yeshua luchó contra mandamientos de hombres, no contra los mandamientos de Dios dados a Moisés en el monte Sinaí. Las cartas de Pablo de Tarso, capítulo 3. Gálatas, la ley o la gracia. En Israel, la Corte de Justicia de la época creó multitud de mandamientos que ni ellos eran capaces de cumplir. Los diferentes grupos judíos discutían sobre la interpretación de la ley de Moisés. Estas disputas, entre ellos, trajeron tal cisma que en la época de Yeshua existían una multitud de grupos judíos, cada uno con una interpretación de la Torá diferente en algunos aspectos. Pasados los años, los grupos o casas de estudio que predominaron en los años de Yeshua principalmente fueron dos, Hillel y Shammai. Tanto Hillel como Shammai tenían escuelas donde formaban a sus discípulos conforme a la Torá, y de ahí que las tensiones entre ambas escuelas fueran tan graves. Muchos judíos, aunque no estuvieran de acuerdo, obedecían a Shammai, pues era quien tenía el respaldo policial y romano, mientras que habitualmente los únicos que obedecían a Hillel eran sus discípulos. Si desconocemos de qué casa o escuela viene el judaísmo de Pablo de Tarso o el mismo Yeshua, muchos de los textos que podemos encontrarnos de él podemos malinterpretarlos. La reinterpretó siempre en un sentido fariseo y en muchos casos con una mayor dureza, mayor exigencia, por ejemplo en el divorcio, y lo interpretó unas veces al estilo de la rama más dura de los fariseos, otras veces al estilo de una rama más suave y otras veces incluso al estilo de los esenios, porque Jesús no pertenecía estrictamente a ninguna secta de estas, o todo lo más lo que se piensa es que si Jesús pertenecía de algún modo a algo, era un fariseo especial de la zona de Galilea, que tenía sus peculiaridades. Un fariseo, pero que no se casaba con el fariseísmo de Jerusalén de ningún modo. En lo que predicó Jesús está recogido en los evangelios, pero reinterpretado también. Lo que hay que hacer es quitar la reinterpretación y dejar los dichos y hechos de Jesús reducidos al esqueleto. No tenemos más información sobre Jesús fidedigna que la que nos dicen los evangelios, leídos críticamente
con nuestro conocimiento del judaísmo de la época. Todo lo tenemos que sacar de la crítica evangélica. Shammai decía o establecía lo que está permitido llevar o no en Shabbat, tema problemático que fue y aún lo es. Para conocer cómo funcionaba la jurisprudencia judía, por ejemplo, cuando una persona movía 2 onzas de peso en sábado, estaba violando el Shabbat, mientras que si movía algo muy pesado, no se violaba la ley. Así, en el judaísmo, en la época de Yeshua, la escuela de Shammai enseñaba que mover una propiedad personal, un objeto, de un lugar público a un lugar privado, es una violación del Shabbat. Y Hillel decía, si el objeto que se mueve estaba allí cuando llegó el Shabbat, moverlo no es una violación del Shabbat. Mientras que una escuela decía una cosa, la otra decía otra diferente, y de ahí las tensiones, principalmente entre estos dos grupos. Hasta el punto que Shammai decía que mover un objeto de un lugar a otro, inclusive estando en la zona de Eruv, es violación del Shabbat. Eruv es un concepto de la jurisprudencia judía sobre las áreas que se puede andar en Shabbat sin que constituya una violación de Shabbat. Por eso leemos en el Nuevo Testamento camino de un día de reposo. ¿Y qué quiere decir camino de un día de reposo? Es la distancia máxima que se permite caminar en Shabbat sin que se considere violación de Shabbat. Shammai decía del centro del templo a cualquier lugar, 1200 a 1400 metros máximo. Era el Eruv permitido caminar. Hillel decía, Eruv se cuenta a partir de las murallas de Jerusalén, 1200 a 1400 metros. El Eruv, para Shammai, era el monte Moreya, mientras que el Eruv, para Hillel, era después de la muralla. Yeshua se encuentra en el estanque de Siloé a un paralítico en día de Shabbat. En ese encuentro le pregunta el motivo de por qué está allí, y el paralítico le responde: cuando el agua es revuelta, nadie me lleva, y cuando llego, ya entraron y me quedo siempre fuera. Yeshua le cura y le ordena que coja su lecho y se vaya a casa. Entonces los discípulos de Shammai reprenden al sanado cuando le ven cargar el objeto. Fijémonos cómo en este relato, sin el conocimiento de las controversias entre las dos casas de Shammai y Hillel y el de la tradición católica heredada, pareciera que por una parte Jesús de Nazaret, o sea Yeshua, fuera distinto a los judíos. Cuando el relato que se narra aquí es la reprensión por discípulos fariseos de la casa de Shammai al paralítico por cargar objeto en Shabbat. Y si leemos atentamente el texto, teniendo presente estos datos, podemos deducir que Yeshua estaba más en línea con la teología de la casa de Hillel. Y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas un estanque, que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús vio a este echado y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuera revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido.
Le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho, y anduvo. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y le preguntaron entonces: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Juan 5, 2 al 13. Por un lado, nos encontramos que los fariseos de la casa de Shammai no estaban de acuerdo con Yeshua, mientras que los de la casa de Gilel está en línea con lo que hizo Yeshua. Por lo tanto, Yeshua apoyaba el eruf de la casa de Gilel y no la de Shammai. Es muy importante poner todo el contexto, porque con este último relato en Juan 5:2 al 13 o en otros, si no se conoce la profundidad que hay detrás, puede que nos lleve a pensar lo que la tradición cristiana siempre nos dijo: que Jesús rompió con el judaísmo, que Yeshua violó el Shabbat. Pero Yeshua no violó el Shabbat, sino que puso correcta interpretación de la Torá, y en aspectos que eran más afines a la casa o escuela de Gilel que a la de Shammai. Yeshua estaba echando abajo las interpretaciones erróneas de Shammai. Pero cuando se conoce toda la historia que hay detrás, el significado e interpretación se acerca más al significado real que le dio el autor, sin olvidar que hablamos del judaísmo de Yeshua y él fue judío más que cualquier otro. Y lo que se afirma ahora es que la imagen de Jesús, que a partir de tantos estudios debe defender sobre todo la Iglesia Católica, a partir de ahora es que sea más de acuerdo y más en consonancia con los estudios históricos que llevan más de 200 años y que presentan una imagen de Jesús diversa. Cuando Shammai era jefe del Sanedrín, existían 18 exigencias para cualquier gentil que quisiera hacerse judío. Después de pasar esas 18 pruebas, si pasaba, no se aseguraba su salvación. Este contexto viene del pensamiento abstracto que hacemos y que pudo tener Shammai, el que consideraba a su país invadido por paganos, adoradores de falsos dioses que construían templos paganos en la tierra de Israel. De este modo, podemos comprender la exigencia por parte de Shammai en esos 18 decretos que tenía que cumplir un converso al judaísmo. Aunque para la gran mayoría era imposible pasar esas exigencias y se convertían en temerosos de Dios, respetando únicamente las 7 leyes no agidas. En la Biblia se encuentran los prosélitos y los temerosos de Dios. Cuando Pablo de Tarso visita una comunidad en Panfilia frígida, después de la lectura de la Torá y los profetas, le dan la palabra. Y Pablo dice: varones israelitas, y entre los que vosotros tenéis a Dios. Y si continuamos en ese capítulo 13 del libro de Hechos, hay otra parte en donde Pablo dice: hijos del linaje de Abraham, y de entre los que vosotros teméis a Dios. ¿Quiénes son los hijos del linaje de Abraham? Los judíos. Mientras que los que temen a Dios o temerosos de Dios son los gentiles que se habían convertido al Eloa de Israel, al Dios de Israel, y habían abandonado a los ídolos,
pero no habían llegado al punto de hacerse judíos, y de ahí se les conoce como los temerosos de Dios. Los paganos que creen en Jesús, algunos paganos electos que creen en Jesús, son injertados en el único olivo verdadero que es Israel. Pero teniendo en cuenta que el mismo Pablo dice, y hay que interpretar ese texto conforme a toda la teología paulina, el mismo Pablo dice que quien se salva es solo el olivo verdadero, Israel, más aquellas ramas que han sido injertadas en esas ramas son, como quien dice Pablo, olivo silvestre, y han sido injertadas como oleastros en el olivo verdadero. Pero el que se salva es el olivo verdadero, Israel. Por lo tanto, nunca jamás esas ramas van a expulsar a las ramas auténticas de ese olivo, sino que es un complemento. A saber, fíjate, la teología de Pablo es, brevemente, Dios promete a Abraham que su pueblo será elegido y será tan numeroso como las arenas del mar. Bien, ya se ha cumplido más o menos. 2, se le da una tierra prometida, se ha cumplido. 3, Abraham será padre de numerosos pueblos, no se ha cumplido. Y dice Pablo, ha venido el Mesías ya, es el momento que se cumpla la promesa a Abraham completa, no solamente el pueblo elegido que tiene la tierra de Israel, sino también padre de numerosos pueblos. Ha llegado el momento que se cumpla la promesa de Abraham y lo que dice sobre todo el profeta Isaías, que al final de los tiempos, cuando venga la figura mesiánica, el Redentor, muchos gentiles, es decir, paganos, se conviertan a la fe de Israel. Y dice Pablo, en ese capítulo 11, ha llegado ese momento. Por desgracia, las ramas verdaderas del verdadero olivo no están creyendo en el Mesías, y sí están creyendo las ramas injertadas, que no son hijos auténticos, sino solamente hijos herederos. Y esas ramas lo único que van a hacer es darle celos a las ramas auténticas del olivo verdadero para que crean en el Mesías antes de que llegue el final, y cuando todas las ramas del olivo crean en Jesús Mesías, vendrá el final y se salvarán todos. Ese es el pensamiento de Pablo. Luego, decir que las ramas injertadas están en vez de, eso va en contra totalmente de la teología paulina. No, son complementos necesarios, porque la promesa a Abraham dice, no llegará el final hasta que algunas naciones también se crean y se conviertan a Yahvé y a su ungido, es decir, a Yahvé y a su Mesías. Y eso es lo que hace Pablo, convertir a unos paganos para que se injerten como ramas injertadas en el olivo verdadero. Pero nunca, y además lo dice especialmente, fíjate, responde a la pregunta y dice, ¿y tú que eres una rama injertada, cómo vas a ser un orgulloso y un soberbio que vas a despreciar a las ramas auténticas? Las ramas auténticas ciertamente todavía no han creído al Mesías, pero eso es una cerrazón pasajera. Dios está permitiendo la cerrazón tuya para que tú vengas y creas en el Mesías, pero finalmente todo Israel creerá y todo Israel se salvará. Las 10 tribus perdidas son las ramas verdaderas, simplemente que vuelven, todavía no había llegado en el momento de Pablo, volverán traídas sobre alas de águila. Se pensaba que estaban más allá del Tigris y el Éufrates, y que estaban allí perdidas y que Dios las haría retornar de un modo milagroso a Israel. Pero Pablo da por supuesto que ese retorno milagroso hará que esas ramas perdidas, las 10 tribus perdidas, crean en el Mesías. Pablo se refiere a los judíos actuales de las 2 tribus que quedan, que no creen en el Mesías, a todos sus contemporáneos, y afirma que esas ramas, por supuesto, porque están traídas por Dios milagrosamente, y las otras 2 tribus que quedan, los judíos actuales, colegas suyos, que están
en Israel y en toda la dispersión de los judíos desde Babilonia hasta España, creerán en el Mesías. Y entonces se salvará el olivo completo, las 12 tribus, más los gentiles o paganos injertados con las ramas injertadas. Capítulo 10. En Hechos, nos encontramos con un militar romano conocido como temeroso de Dios. Y esa frase, temeroso de Elohim, significa que ya no era un pagano. Había dejado la idolatría y el paganismo sin llegar a hacerse judío. En caso de que una persona quisiera hacerse judío, según dictaba Shammai, pasaba las 18 pruebas y desde entonces se les llamaba prosélitos. Eran judíos prosélitos. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 10, dice: Romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Por tanto, los prosélitos eran conversos al judaísmo provenientes de los gentiles. Muchos fueron los que se convirtieron y de ahí gran cantidad oyeron hablar de Yeshua, y muchos le siguieron como su Mesías. En el movimiento de Yeshua del primer siglo, había judíos de nacimiento y judíos prosélitos, o sea, gentiles, convertidos al judaísmo. Aunque eventualmente también, y muy en menor medida, existían temerosos de Dios, gentiles no convertidos al judaísmo, pero apegados al Dios de los judíos. Y estos datos son importantes de conocer, porque fueron estos prosélitos los que conocieron a Yeshua, después de haberse hecho judíos, los que confrontaron a Pablo y enseñaban en los lugares donde Pablo de Tarso iba en el hecho de aquellos gentiles que estaban haciendo la conversión al Dios de Israel, al Eloa de Israel, tomando como mérito la vida, muerte y resurrección de Yeshua el Mesías, tenían que hacerse judíos como ellos. En otras palabras, aquellos conversos paganos que después de la muerte de Yeshua habían creído en él, ahora, según los prosélitos, o sea, paganos convertidos al judaísmo y creyentes en Yeshua como el Mesías, decían que esos paganos tenían que convertirse al judaísmo pasando las 18 pruebas que ellos pasaron durante su conversión al judaísmo. Es decir, la discusión de Pablo que aparece en el libro de Hechos 15 no es Pablo discutiendo con los rabinos judíos, no es Pablo discutiendo con el judaísmo, es Pablo discutiendo con prosélitos que entendían que estos conversos que seguían a Pablo tenían que pasar los 18 requisitos impuestos a ellos para pasar a formar parte de la comunidad judía. Otro concepto importante es el concepto de ley en el judaísmo en aquella época. Porque Pablo en Gálatas va a hacer una serie de frases que son importantísimas conocer, y de no conocerlas se corre el riesgo de malinterpretar a Pablo de Tarso. En el judaísmo la palabra ley tiene muchas acepciones dependiendo del contexto, y se puede determinar de qué se está hablando dependiendo del contexto de la frase. Ley es la traducción del griego nomos, y nomos, a su vez, es la traducción del hebreo Torá, y Torá en hebreo, a su vez, viene de una raíz que está relacionada con arco y flecha. Es decir, cómo enseñarle a una persona a tirar con arco y flecha para que la flecha dé en el blanco. Entonces, Torá significa enseñar a dar en el blanco. Torá es enseñanza, instrucción, para que en la vida se logre aquello que es la meta de Dios para los hombres. Por eso dice Pablo que no se piense en la ley como algo que te esclaviza, como algo que te lleva al legalismo, que te priva, que te roba, porque ese
no es el concepto de ley en el judaísmo. Ese es el concepto de ley en Roma. En el judaísmo, Torá significa instrucción, enseñanza o la manera de que el hombre funcione y alcance sus objetivos. Tu verdad, tu palabra, tu Torá, te hará libre, dijo Yeshua. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El concepto de la palabra que utiliza Yeshua, la palabra limpia. El concepto de Torá en el judaísmo es algo que te vivifica, no que te mata. Dice el Salmo: buscaré tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Y desde el punto de vista técnico, Torá son los 5 libros de Moisés, el Humash, que incluye Génesis, Bereshit en el comienzo, Éxodo, Shemot, nombres, Levítico, Vayikra y Llamó, Números, Bamidbar en el desierto, Deuteronomio, Devarim, palabras, cosas, leyes. El profeta Isaías comienza el rollo de los profetas, por eso se conoce como los dichos de Isaías. En el judaísmo, a un profeta se le puede decir Isaías. No necesariamente sea porque es del libro de Isaías, sino de la sección de los profetas que comienza con Isaías. Por eso, cuando en el libro de Marcos leemos como está dicho por el profeta Isaías, cuando realmente está mencionando a Malaquías. Y esta era una tradición del judaísmo. Pero, ¿por qué se hacía esto? Porque Malaquías está en la sección que Isaías abre en ese libro o rollo. El libro de los Salmos comienza con los escritos y por eso el libro de los Salmos se considera parte de la escritura. Por eso de Yeshua se dice: les abrió el entendimiento y les fue mostrando los libros de Moisés, de los profetas y de los salmos, todo lo que de él decían. Cuando un rabino está hablando, puede que esté hablando de la Torá de Moshe, puede que esté hablando de los profetas, de los escritos, se refiere a todos, pero siempre hablando de la instrucción. En el judaísmo, las interpretaciones de los jueces de Israel, en la manera que ciertos textos bíblicos deben ser interpretados, se considera bajo la idea también de Torá. Para hacer la diferencia entre la interpretación de los rabinos y la escritura se habla en medios de Divrei Torá y Divrei Soferim, las palabras de la Torá, escritas por un lado, y las palabras de los escribas, que son interpretaciones de la Torá, por el otro lado. Muchas de estas interpretaciones de la Torá son extremadamente importantes y válidas. Y debido a su valor, el mismo judaísmo del Humash, Hashem dice: consulta con los jueces de tu generación, conforme ellos te digan, así es, y no se aparten de lo que ellos digan, porque el que se apartare será echado de Israel. Y esto es muy importante en el judaísmo. Deuteronomio, capítulo 23, verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, de Adonai. En este punto nos preguntamos, ¿cómo entró Ruth en la congregación, en el pueblo de Israel, ya que ella era moabita? La respuesta no está en Divrei Torá, la escritura de la Torá. La respuesta está en Divrei Soferim, en interpretaciones de la Torá. ¿Pero por qué? Porque los jueces de Israel explicaron ese texto diciendo que donde dice moabita se refiere a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres están exentas. Y fue por eso que Ruth pudo entrar. Y fijémonos, si esto es importante,
que de la descendencia de Ruth viene Yeshua. Muchas de las interpretaciones de los jueces estuvieron equivocadas. Por eso el profeta Isaías dice: «Les restauraré sus jueces como al principio», porque hubo un punto en el que surgieron jueces que no estaban en línea con la Torá, y por lo tanto sus decisiones no necesariamente eran válidas. Esas interpretaciones que han dado los jueces de Israel en cada generación, en el judaísmo también se conocen con el término general de Torá. Por eso, cuando se habla de Torá, hay que determinar qué Torá es. ¿Torá de la Escritura o Torá de la interpretación de las Escrituras? En el judaísmo, desde el tiempo de los hombres de la Gran Asamblea, se estableció en un principio que fue recogido en un tratado de la Misná, que es un documento judío del siglo II, que se llama Pirkei Avot, o Ética de los Padres. La primera Misná, la primera enseñanza de ética de los padres, Pirkei Avot 1:1, dice Moisés, Moisés dio la Torá en Sinaí y la pasó a Yahshua. Yahshua la pasó a los ancianos la pasaron a los profetas la pasaron a los hombres de la Gran Asamblea, y los hombres de la Gran Asamblea establecieron 3 principios. Número 1, ten tantos discípulos como puedas. Número 2, sé justo en el juicio. Y número 3, pon cerca alrededor de la Torá. Una cerca alrededor de la Torá es un mandamiento por medio de una ordenanza judicial, por un juez de Israel, y tiene la intención de elevar la espiritualidad del pueblo o de proteger a un judío que viole un mandamiento escrito en la Torá. Proteger la Torá de que sea violada. Por ejemplo, la Torá dice que uno no debe comer nada sacrificado a los ídolos. Según la Torá, existen ciertos animales o plantas que Dios lo hizo, pero no para que los judíos se alimentaran de ellos. En la época de Shammai y Hillel, cuando Roma invade Judea con el contexto de paganos, viviendo por todos lados templos paganos e idolatría, se estableció un decreto en forma de cerco alrededor de la Torá. Nunca entrar en casa de un gentil, ni comer con él. Y esto no es Torá, es un cerco alrededor de la Torá. Se estableció porque si un judío entraba en casa de un pagano, lo más normal es que entrara en un lugar de adoración de ídolos, con estatuas de los dioses del paganismo, con pequeños altares dentro de las casas. Y para evitar que le vieran y dieran a pensar a otro judío que el judío estaba adorando ídolos, se cuidaba de entrar en casa de un pagano. También para aquella época era corriente que los paganos sacrificaran el animal que iban a comer, ofreciéndolo a sus ídolos. Y la razón más importante para el judío es que aquella comida contuviera cosas que no estaban permitidas comer a un hijo de Israel. Entonces, para evitar que un judío viole el mandamiento de la Torá, se establecían cercos alrededor de ese mandamiento. Nunca entres y comas con un gentil. Y esto no es Torá escrita, es Torá interpretada. En el judaísmo, el nombre que eso tiene es mandamiento en forma de ordenanzas. En la época de Yeshua el Mesías y de Pablo de Tarso, había no menos de 3000 cercos de protección alrededor de la Torá. La gente estaba abrumada de tantos mandamientos. Llegó el punto que en vez de leer la Torá, se leían los cercos de protección de la Torá. Los cercos eran tan grandes que no se veía la Torá.
Y Yeshua luchó contra eso. Y él, como juez de Israel, determinó todo mandamiento expresado en ordenanza que no cumple su función y que es un estorbo, son declarados no operantes para Israel. Y él los echó abajo. Y declaró: en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y recordamos que en esa época los fariseos de la escuela de Shammai estaban sentados en esa silla. En la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, los chamaitas. Todo lo que ha sido dicho, háganlo, pero lo que ellos enseñan no, porque ellos dicen y no hacen. En otras palabras, lo que Yeshua está diciendo, lo que Moisés enseñó, síganlo. Lo que está enseñando Shammai, no lo sigan. ¿Y qué dijo Yeshua sobre la casa de Shammai? Yeshua dijo: tu casa será dejada desierta. Y ese fue el enfrentamiento de Yeshua, y ese fue también el enfrentamiento de Pablo. Y es importante conocer este contexto porque Pablo dice en Efesios capítulo 2 que Yeshua clavó todas las ordenanzas y mandamientos que nos eran contrarios y los quitó. Sin el contexto apropiado, este capítulo, entre otros, si no se conoce el judaísmo y concretamente el del segundo templo, y leemos lo que dice ahí, se puede pensar que Yeshua crucificó a Moisés, que Yeshua echó abajo la ley del pacto. Y Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de cercos alrededor de la Torá, los takanot y los sefirot, o sea, mandamientos expresados en ordenanzas. Las 18 ordenanzas que demandó Shammai a los gentiles que querían hacerse judíos, Yeshua los redujo a 2. Número 1, que se arrepientan. Número 2, que se bauticen. Con esas 2 es suficiente. Lo recibimos en la comunidad de Israel. Y Yeshua no estaba haciendo una cosa rara en el judaísmo, porque eso fue enseñado después por los rabinos talmúdicos. Si leemos la Guemará del Talmud, dice: 613 mandamientos fueron dados a los hijos de Israel. Vino el rey David y dijo: estos son muchos mandamientos para Israel, y los redujo a 11. Incluso podemos ver esto en un salmo. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace maldad al prójimo, ni admite reproche de su vecino. El que desprecia al que Dios reprueba y honra a los fieles del Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas 11 cosas, dice, no resbalará jamás. Salmos 15. Después vino el profeta Miqueas y la redujo a 3. Y después vino Abacú y lo redujo a 1. El justo por la fe vivirá. No hablará por la fe, sino vivirá por la fe. Y Yeshua redujo a 2 requisitos para los gentiles: que se arrepientan y que hagan mikvé, que bajen a las aguas y que sean recibidos en la comunidad. Pero Shammai exigía 18 requisitos para que un converso pudiera hacerse judío. Y Yeshua dijo: los hacéis más hijos del infierno que vosotros mismos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y tierra por hacer un prosélito, y después que lográis uno, lo hacéis más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y aquí está hablando contra Shammai,
no contra Gilel. Continúa: que ni entráis ni dejáis entrar a los que quieren. Yeshua criticaba los 18 requisitos que la casa de Shammai imponía a los conversos del judaísmo. Cuando se analiza todo el capítulo 23 y toda la interpretación que él mismo, Yeshua, hace ahí, de la ofrenda, del templo, de las viudas, todo eso tenía que ver con la casa de Shammai. La casa o escuela de Gilel nunca enseñó tales cosas. Hasta el punto que Yeshua dice: tu casa será dejada desierta. Y en efecto, después de la muerte y resurrección de Yeshua, y cuando cayó el segundo templo en el año 70 y se reconstruye el Sanedrín de Israel en Yafné, a la cabeza de Yohanan ben Zakkai, se discutía qué halajá iban a seguir, si la de Shammai o la de Gilel. Dicen que se oyó una voz que decía: la halajá de Shammai nunca será Misná en Israel. Y desde entonces la halajá de Gilel se estudia en el judaísmo. Cuando Pablo especialmente escribe las cartas a los Gálatas y habla ahí de la ley, hay que tener mucho cuidado de cómo se interpretan esas palabras. La tendencia actual de la historiografía, de la interpretación paulina, es pensar que Pablo, cuando él murió y se empezaron a editar sus cartas y se perdió la memoria de lo que él había predicado oralmente y quedaron solo sus cartas y tampoco quedaron las cartas que le habían escrito a él de sus comunidades y además sus cartas manipuladas, es decir, editadas formando un escrito completo, reduciendo unas 13 cartas que conservamos de Pablo, y lo sabemos por el estudio de las cartas cómo quedan, lo reducen a 7. Pues bien, la interpretación de Pablo por parte de esa escuela que surge con potencia 30 o 40 años después de su muerte, interpreta a Pablo de una manera no totalmente correcta. Interpretan erróneamente la doctrina de Pablo sobre la ley de Moisés. Han interpretado a Pablo erróneamente en el sentido de que, según los discípulos de Pablo, toda la ley de Moisés, desde que vino el Mesías, ya no vale para salvarse. Y ese no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo es mucho más fino. Distingue entre la ley de Moisés, que es válida y eterna, la parte del decálogo fundamentalmente, la que regula las relaciones entre los hombres, y distingue otra parte, Pablo, que es la ley de la alianza de Dios con el pueblo judío. Y lo que dice el Pablo auténtico es: los judíos que se conviertan a Jesús Mesías tienen que seguir cumpliendo la ley de Moisés completa, pero los paganos que se conviertan a Jesús Mesías, como siguen siendo paganos, no se transforman y ni deben transformarse en judíos, porque si no, Abraham no sería padre de numerosos pueblos. Como siguen siendo paganos, no tienen por qué cumplir esa parte de la ley que es solo para los judíos. Por tanto, no tienen que circuncidarse ni cumplir las normas de pureza ritual ni la ley de los alimentos. Pero nunca Pablo dijo que los judíos, una vez que creyeran en Cristo, estaban libres de la ley. Todo lo contrario, tenían que seguir siendo judíos. Y cualquier judío que se convirtiera a la fe en Jesús tenía que seguir siendo judío y cumpliendo la ley entera. Y cualquier pagano que se convirtiera a Jesús seguía siendo pagano y por lo tanto solo cumplía la ley esencial, válida y eterna, que es el decálogo. Pues bien, después los discípulos de Pablo se olvidaron totalmente de esa distinción que hace Pablo y dicen, tanto desde la venida del Mesías, tanto los judíos que creen en Jesús como los paganos que creen en Jesús no tienen que cumplir la ley de Moisés
más que el decálogo. Es decir, ya los mismos judíos no tienen ni que circuncidar a sus hijos, ni seguir las leyes de los alimentos, ni de la pureza ritual. Eso es erróneo respecto al pensamiento de Pablo. Eso supone una universalización del pensamiento de Pablo que nunca tuvo. Decirle a los judíos que por creer en Mesías ya pueden dejar de ser judíos es absurdo para el Pablo auténtico. Y eso es lo que la moderna investigación paulina está poniendo de relieve, esa distinción, que Pablo sigue siendo judío y nunca rompe con el judaísmo, nunca quebranta el judaísmo, nunca funda, digamos, una religión nueva, sino lo único que le dice a los paganos: vais a creer en Cristo, pero seguís siendo paganos, no sois judíos. Los judíos van por un lado y los paganos van por otro, se van a salvar igual. Cuando Pablo especialmente escribe las cartas a los Gálatas y habla ahí de la ley, hay que tener mucho cuidado de cómo se interpretan esas palabras. Principalmente porque hay 3 conceptos que necesitamos entender. 2 son negativos y 1 es positivo. Número 1. Obras de la ley. Número 2. Bajo la ley. Número 3. Hacedores de la ley. Romanos capítulo 2, verso 13. ¿Por qué no los oidores de la ley son justos para con Dios, si no los hacedores de la ley serán justificados? Los hacedores de la ley de la Torá. Pablo dice: por las obras de la ley nadie será justificado, pero dice: los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cuál es la diferencia? Y este es otro concepto importante que hay que tener en cuenta para comprender los escritos de Pablo. El término ley cuando se refiere a los gentiles. Efesios 2, verso 12. En aquel tiempo, o sea, antes de la conversión, cuando eran gentiles paganos. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Cuál es la descripción que Pablo hace aquí de los gentiles? Un pueblo que está sin Dios, sin Mesías, sin esperanza, sin ciudadanía, sin pactos ni promesas, es decir, sin Torá, pues no hay instrucción ni pacto. Desde el punto de vista de Pablo, los gentiles están sin nada de esto. Pablo no ve estar fuera del Mesías. Pablo no ve estar fuera de la ciudadanía de Israel, fuera de los pactos y las promesas, como una bendición, sino como una maldición. Para Pablo, el problema no es tener Torá, sino que para Pablo el problema era no tener Torá. Era no tener instrucción ni pactos ni promesas. En el judaísmo del Segundo Templo, cuando se habla de ley en relación con los gentiles, la ley de que se habla son las leyes noágicas, establecida por los rabinos como los requisitos mínimos que deben seguir los temerosos de Dios. Es decir, los 7 mandamientos, pero no para los prosélitos, sino para los temerosos de Dios. 1. No idolatría. 2. No blasfemar el nombre. 3. No asesinato. 4. No inmoralidad sexual. 5. 6. No comer sangre de animales. 7. Establecer cortes de justicia. Estos son los 7 mandamientos que establecieron los rabinos para los gentiles, temerosos de Dios. Entonces, cuando se habla de ley en relación con los gentiles, Pablo está hablando de ley noágica, de las 7 leyes de Noé. No está hablando de los mandamientos de Moisés, de los 613 mandamientos para los israelitas. Y esto es importante,
a la hora de leer una carta de Pablo de Tarso dirigida a los gentiles, porque no se puede aplicar de la misma manera que cuando se lee una carta escrita por Pablo a los judíos. No es lo mismo la carta a los hebreos que la carta a los gálatas. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta en los escritos de Pablo, especialmente en Gálatas, es el hecho del llamamiento de Pablo. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Mas cuando quiso Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicara entre los gentiles. Pablo no tuvo nunca en su mente ser un emisario para predicar a los gentiles. Esa no fue nunca su idea. El propósito de Pablo, cuando se hizo rabino, fue trabajar con la comunidad judía, fue vivir con su pueblo Israel. Esa era su pasión. Y todo aquello que fuera una amenaza para Israel, él lo veía como un desafío y como un serio problema. Pablo no concebía de un Mesías sufriente, un Mesías que sufriese y muriese. Para él, como para muchos otros judíos, el Mesías debía ser un Mesías invicto. El profeta, el sumo sacerdote y el rey davídico son todos hombres. Y el resultante de la mezcla de los tres es un hombre. Ese hombre es divino, diríamos. Es divino entre comillas porque es un hijo de Dios especialísimo, un hijo de Dios especial. Es decir, usted y yo somos hijos de Dios, pero normales. Ellos son hijos de Dios especiales. Y segundo, hay una corriente en la época anterior a Jesús que atribuye al Mesías poderes especialísimos porque es de una fuerza divina, que se mete dentro de él, como es la sabiduría o la palabra de Dios. Y entonces esa fuerza divina hace que ese personaje, cuando muera de muerte natural, el Mesías, el único y el verdadero, como opinan luego los cristianos de su Jesús, pasan a estar sentados a la derecha de Dios en un trono pequeñito. En ese sentido puede decirse que esa idea de la sabiduría, de la palabra, de el que va a hacer la redención del ser humano del pecado, el que va a arreglar la mala situación del mundo presente, el que va a restaurar el reino de Israel, y todo eso existe en la divinidad, se encarna esa idea en una persona y luego esa persona es exaltada a los cielos después de su muerte y se sienta en el trono de Dios. Y sobre qué Mesías debía venir era tema de discusión entre los diferentes grupos de judaísmo de la época. El mesianismo, tal como lo entendemos hoy, se forma desde el periodo de la época macabea estrictamente hasta la época de Jesús. Antes hay corrientes y hay esperanzas mesiánicas, pero la figura del Mesías como tal es realmente reciente dentro del pensamiento judío. Repito, se forma como 150 años antes de Jesús aproximadamente. Antes hay ungidos, que puede ser el rey, el sumo sacerdote o el profeta, pero ese Mesías que es el rey victorioso, el profeta que enseña la ley, el sumo que predice el futuro y el sumo sacerdote que enseña la ley, todo eso junto en la forma del Mesías es muy tardío en el judaísmo. En el Antiguo Testamento aparece 39 veces la palabra Mesías, pero ninguna con el sentido que tenemos nosotros hoy. El sentido que tenemos nosotros hoy, insisto, es de unos 100 años, pongamos, antes de Jesús, y se va formando con la confluencia en una sola figura del descendiente de David, rey guerrero, del profeta que encarna en sí la recepción de la palabra divina, y además el sumo sacerdote, que es el experto en la ley y el que enseña la ley en el templo
se lo enseña a los sacerdotes y de los sacerdotes pasa al pueblo. Pues bien, esa unión en la figura del Mesías de tres figuras anteriores se produce en la época que va desde los macabeos en adelante. Antes no existe esa unión. Pablo no concebía de un Mesías sufriente, un Mesías que sufriese y muriese. Para él, como para muchos otros judíos, el Mesías debía ser un Mesías invicto. Jesús tiene un mesianismo distinto a la concepción de Mesías que tenían los judíos de su época. Es decir, los judíos de su época proclamaban a un Mesías absolutamente guerrero y victorioso, y este Jesús se proclaman como un guerrero pacífico, humilde, modesto, no político, etc. El Jesús de la historia fue un rabino galileo que fracasó en toda la línea y que lo mataron los romanos. Y sobre qué Mesías debía venir era tema de discusión entre los diferentes grupos de judaísmo de la época. Los judíos de su época proclamaban a un Mesías absolutamente guerrero y victorioso, y este Jesús, dice tanto Celso despectivamente como Orígenes, se proclaman como un guerrero pacífico, humilde, modesto, no político, etc. Y que en ese sentido proclaman Jesús no fue un judío mesiánico o un pretendiente mesiánico o un agente mesiánico o un Mesías tal como lo esperaban sus contemporáneos. Ese es un planteamiento. Ahora bien, frente a ese planteamiento, la ciencia de hoy dice: los evangelios nos dan suficientes detalles dentro de los evangelios mismos, es decir, los autores evangélicos, aunque presentan y hacen propaganda de su imagen de Jesús, son tan respetuosos con la tradición que incorporan relatos y pequeños detalles a sus narraciones, de tal modo que nosotros podemos deducir más cosas incluso de lo que pensaban los propios evangelistas. Pues bien, nosotros tenemos en unos 20 a 30 indicios en los evangelios que Jesús era mucho más parecido a un Mesías tradicional que lo que luego se ha dicho en la interpretación tanto protestante como católica como ortodoxa a lo largo de 19 siglos. Es decir, que el Jesús manso, humilde de corazón, pacífico, Mesías apolítico, no guerrero, enemigo de la violencia, que es la tradición interpretativa de los evangelios, hoy día es cuestionada por la ciencia filológica y la ciencia histórica, porque los mismos evangelios te dan un montón de detalles, y digo un montón, entre 20 y 30, que nos pintan a un Jesús mucho más nacionalista, mucho más judío, mucho más implicado en la política de su tiempo, que tenía amigos entre sus discípulos que eran gente muy antirromana, que el mismo Jesús, y esto dice la interpretación actual, no dijo de ningún modo que había que pagar al César, sino todo lo contrario, que Jesús fue y tuvo un temperamento antirromano, y que Jesús proclamó un reino de Dios tan profundamente judío en la tierra de Israel, que en ese reino no cabía ni Tiberio, ni Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ni los comerciantes griegos y romanos, y que por lo tanto Jesús, al proclamar la venida de ese reino que no cabía el imperio romano dentro de él, era para los romanos un sedicioso político, tuviera más armas o menos. Lo que sí es seguro que Jesús tenía un grupo de gente que le seguía, y que entre ese grupo había 12 que representaban idealmente al Israel del futuro, de las 12 tribus restaurado totalmente, y que ese grupo era en algunos momentos violento y que en algún momento iba armado, como se nota claramente en el enfrentamiento que hay en el huerto de Getsemaní cuando prenden a Jesús. Ahí hay una pelea y a Jesús van a por él, dice el Evangelio de Juan, unos 500 hombres, y nadie va con 500 hombres armado, digamos, con espadas y con porras y con grandes varas y estacas, si ese individuo es manso, humilde, pacífico y todo es una cosa así. Vamos, eso es bien claro.
Pablo no concebía de un Mesías sufriente, un Mesías que sufriese y muriese. Y estaban un grupo de judíos allí hablando de un Mesías sufriente, que para Pablo de Tarso era una vergüenza. No aceptaba aquello y, en su opinión, esa enseñanza que se estaba dando en la sexta de los nazarenos era una violación de la ley judía. Era una amenaza para el judaísmo, y él sintió el deber de evitar a toda costa que el nuevo movimiento judío de los nazarenos prosperara. Lo vio como una herejía, una apostasía, una desviación de la esperanza mesiánica. Y ya es conocido que mientras Pablo iba a Damasco, tuvo una visión de Yeshua. Y eso cambió totalmente su punto de vista sobre el Mesías, de un día para otro, de forma radical. Cuando él ya está dentro de la sexta de los nazarenos, le es revelado que está destinado a irse fuera de Judea y predicar a los gentiles. Eso de los perdidos le correspondía a Pedro, a Santiago y a Juan, tal como aparece en la epístola a los Gálatas. Dios me ha revelado a mí, y vosotros lo sabéis, que vosotros os dedicaréis a predicar a los judíos, y yo predicaré solo a los gentiles. Pablo se desocupa, en líneas generales, hombre, también trata con los judíos. Para Pablo era lo peor que le podrían haber dicho. Tuvo que privarse de su sueño, y cuando escribe a los filipenses, habla de eso. Dice: «Cuántas cosas para mí representaron ganancia, las tuve como pérdida por amor a mi Mesías». Él tuvo que olvidar su sueño por el judaísmo, ponerlo en un segundo plano, para obedecer el mandamiento del Mesías dado por Dios, el Padre. Si armamos correctamente todas estas piezas, la teología de Pablo parece cobrar otra vida que antes permanecía oculta si venimos de una tradición interpretativa de los padres de la Iglesia Católica. Pablo va a usar todas esas expresiones. Romanos capítulo 2, versos 26 y 27. De manera que, si el incircunciso, refiriéndose a los gentiles, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, pero nos preguntamos, ¿qué ordenanzas de la ley son esas si un incircunciso no tiene ley? Si ya Pablo ha dicho, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuando estabais fuera, no teníais ni pacto, ni promesa, ni ley. Seguimos leyendo. ¿No será tenido su incircuncisión por circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Pero, ¿de qué ley habla aquí? Si el gentil no tiene ley. Habla de la ley de Noaj, habla de los 7 mandamientos establecidos como ordenanzas para los temerosos de Dios. En otras palabras, si un temeroso de Dios, un gentil temeroso de Dios, que ha abandonado los ídolos y se sujeta a los 7 principios de Noé y los guarda perfectamente, y por otro lado, un judío que tiene más mandamientos que cumplir, más posibilidad de servir a Dios, no los guarda todos, delante de Elohim, delante de Dios, el temeroso de Dios es el mejor. Porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores los que serán justificados. Cada uno los que les corresponda cumplir. Y esto tiene que ver mucho con Gálatas, porque Pablo, en esas cartas, usa la figura del ayo. Gálatas 3:24. La ley era nuestro ayo. ¿Pero qué ley? Si los gentiles no tuvieron ley. Pablo habla aquí de la ley de los 7 mandamientos noágicas. Pablo está diciendo que los 7 mandamientos noágicos estaban antes de la venida del Mesías, pero ahora, venido el Mesías, tenéis acceso a todos los pactos y promesas,
coherederos y miembros de la familia de Dios. Así que nadie os engañe con fiestas o luna nueva. Y dice Pablo, que nadie os critique. Pero, ¿por qué? Porque estaban los prosélitos que decían que ninguno de ellos podía celebrar las fiestas de Hashem, las fiestas de Elohim, las fiestas de Dios, por no hacerse judíos como ellos lo hicieron. Los prosélitos veían como los gentiles estaban disfrutando de todo esto, y Pablo decía, no se dejen criticar por nadie por todo eso, porque con todo eso vosotros estáis santificando a Yeshua, el Mesías, porque todo esto es sombra de Yeshua, el Mesías. Por ese motivo, sin el conocimiento de estos debates internos que se producían y la herencia cultural católica recibida, tendemos a interpretar que Pablo está prohibiendo, cuando lo que Pablo está hablando es a un grupo gentil, y lo que ahora tenían derecho. Pablo les dijo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No podemos confundir términos técnicos que en el judaísmo son muy precisos y específicos, porque en el momento que se ignoran estos conceptos, corremos el riesgo de torcer las palabras de Pablo y llegar a conclusiones y doctrinas que nada tuvieron que ver con el judaísmo de Pablo, ni del resto de apóstoles, ni del propio Yeshua. Volviendo a las tres frases, bajo la ley, obras de la ley y obediencia a la ley. No podemos confundir bajo la ley y obras de la ley con obediencia a la ley. Ya vimos que los hacedores de la ley, los que obedecen la ley, es positivo según la teología de Pablo. Miremos a Jacobo 1:22, que con el tiempo se le cambió a San Jacobo y se quedó en Santiago, pero que es Jacob, conocido como Santiago. Sean hacedores de la palabra. Eso no tiene nada que ver con obras de la ley y tampoco con bajo la ley. Desde el punto de vista de Pablo, cuando él habla de bajo la ley, está hablando de un sistema asfixiante que había sido establecido por medio de ordenanzas rabínicas en Israel, bajo la escuela de Shammai. Pablo dice que Yeshua nació bajo ese sistema, para poder redimir a los que estaban presos en ese sistema, del cual Yeshua se refirió cuando dijo que llenaban con tantas ordenanzas rabínicas a la gente, que ellos ni con un dedo meñique lo querían mover, y tuvo que decir, venid a mí, yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo difícil lo estableció en la casa de Shammai, que era quien se sentaba en la silla de Moshe. No olvidemos que se establecieron más de 3.000 ordenanzas de la ley. Cuando Pablo habla en Romanos 7, diciendo que ahora está en esclavitud, no quiero y esto hago. Continúa, verso 22, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gracias a Dios por medio de Yeshua nuestro Adoní, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Aquí Pablo se refiere a sí mismo, guardando la ley de Dios, la ley de la Torá de Moisés. Pero hay otra ley que no es Torá necesariamente. Y hay otra ley que no tiene nada que ver con los rabinos, y Pablo lo habla en sus cartas, que es la ley del pecado, la ley del Yetzer Hará, la ley de la mala inclinación. Si miramos 1 Corintios capítulo 7, versículos 18 y 19, fue llamado a algunos siendo circunciso, o sea judío, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, un no judío, quédese incircunciso, no se haga judío. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es.
Lo que cuenta es guardar los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 al 13. Todo aquel que cree que Yeshua es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En otras palabras, todo aquel que ama a Dios, ama al Mesías. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Aquí se ve claramente la idea del autor, que los mandamientos, la ley de Dios, no son gravosos. No como los mandamientos de Shammai, que eran mandamientos de los hombres. Y dice el apóstol: en esto tendremos la marca de que seremos buenos discípulos, que guardemos sus mandamientos. Si miramos en la Biblia hebrea, en Proverbios 28, verso 9, tenemos la opinión de Hashem sobre esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Y qué dice Pablo cuando escribe a Timoteo? Conocedor previamente de esto, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El problema no está en la Torá, el problema viene en cómo usamos la Torá. La Torá es espiritual. El problema es que el hombre es carnal y por lo tanto no guardamos compatibilidad con la Torá, porque ella es espiritual y el hombre carnal. Para que el hombre tenga compatibilidad con la Torá, el hombre debe experimentar algo en su vida que le devuelva su espiritualidad. Yeshua vino a quitar lo que roba la espiritualidad, la ley del pecado, el Yeser Hará, para acercar la Torá, porque existe un concepto básico: si quitas la Torá te quedas sin Mesías y sin esperanza. Salmo 119, verso 1 y 2. Bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley de Yohei Bajei. Bienvenidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Verso 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, tu Torá. El verdadero problema en Nínive era que no sabían dónde tenían la mano derecha de la izquierda, no tenían instrucción. Y si continuamos leyendo el Salmo 119, continúa alabando a la palabra. Y este judaísmo era el que practicaba Yeshua y los apóstoles, incluido Pablo de Tarso, que cuando escribe a los creyentes en Efeso, dice: orando en todo tiempo para que sean alumbrados vuestros ojos y vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la herencia. La Torá, la palabra, es la herencia. Más adelante, en el Salmos verso 118, hollaste a todos los que se desviaron de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Salmos 119, verso 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro puro. Verso 136. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. La Biblia hebrea o Tanaj habla básicamente de dos cosas: los que guardan los mandamientos de Dios y los que no guardan los mandamientos de Dios. Los que se sujetan y los que no se sujetan a la Torá. Y Pablo es muy claro en afirmar eso. Romanos capítulo 8, versos 6 y 7. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué son los impulsos de la carne? Son los impulsos del hombre de pecado, la inclinación al mal, lo que en el judaísmo se llama Yetzer Hará. Y continúa:
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, según el judaísmo, los que no se sujetan a la ley de Eloa, de Dios, no son los que anhelan servir al Eterno, sino los que viven en desobediencia. Los designios de la carne son enemistad contra el Eterno, lo cual se expresa en un estilo de vida no sujeto a la Torá. En contraste, el espíritu que nos ha sido dado es amistad con el Eterno, el cual se expresa en un estilo de vida que se sujeta a la voluntad del Eterno. Romanos capítulo 8, verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo quiere afirmar que los que viven según la carne son los que viven en desobediencia a la Torá, y la expresión vivir en el Espíritu quiere decir vivir en obediencia a la Torá. Entonces, ¿para qué se nos da? Y continuamos con el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y para qué se nos da el Espíritu? Para elevar nuestra espiritualidad a fin de que seamos compatibles con la Torá y entonces obedezcamos los mandamientos de Dios por naturaleza. Dice el profeta Ezequiel: derramaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y pondré en vuestro corazón un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que guardéis mis caminos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Romanos 8, verso 10. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. La muerte de Yeshua el Mesías representó legalmente la muerte del Yetzer Hará. Por lo tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no se está bajo la ley sino bajo la gracia. Y la gracia es la entrega de la Torá. Salmo 119, verso 29. Aleja de mí el camino de la mentira y dame la gracia de tu ley. El Mesías vino, entre otras cosas, para romper el yugo del poder de la ley del pecado, no la ley de Moisés. Y podemos ver claramente que Yeshua no tiene problemas con la ley de Moisés, porque si se entra al mundo venidero, según el libro de Revelaciones, se cantará el canto del Cordero y el canto de Moshe, Moisés. ¿Contra quién está haciendo guerra el dragón? Según Revelaciones 12:12, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. La Torá no fue dada para traer salvación a los pecadores, sino para mostrarles el camino de la salvación y de la vida del salvado. Quiere decir, la ley no fue dada para traer salvación, sino para hablar de ella, para prometerla, para anunciarla. La salvación es de Hashem, y esa salvación que es de Dios está prometida en la Torá. Y toda la teología de Pablo está en esta línea. Para ellos, la Torá nos lleva a la salvación, nos la presenta y nos instruye sobre aquellos que la experimentan. Se guarda la Torá no para comprar la salvación, sino para recibirla como un regalo de Dios. Cualquier parte de la Escritura tiene ese sentido, no importa dónde se mire. Y como, en consecuencia, la Torá es la salvación, ya sea explícita o implícitamente, toda la Torá, todos los pasajes, nos llevan al Mesías prometido. La teología de Pablo es que la salvación viene por Dios Padre, por medio de Yeshua, pero prometida en la Torá. La salvación no viene por la obediencia legalista a la Torá,
sino por la confianza que cada persona tenga en Dios, que hará conforme a sus promesas. Cuando alguien se arrepienta de sus transgresiones, se esconde en su gracia, según lo ha prometido a él, en su Torá, en su palabra dada a través de los profetas. Por eso, el Nuevo Testamento habla de la fe de Yeshua, la fe del Mesías, y estas preposiciones son importantes, porque una cosa es fe en el Mesías y otra cosa es la fe del Mesías. Pablo dice en Gálatas 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que no tiene nada que ver con obediencia a la ley, que es otra cosa distinta. Y hacemos un paréntesis en este punto. La Biblia hebrea dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Según la teología judía, cuando se obedece este mandamiento, no está bajo la ley, sino que se está obedeciendo la ley. Cuando se obedece este o cualquier otro mandamiento, no se está haciendo obras de la ley, sino que se es hacedor de la ley. Obedecer los mandamientos es una cosa, las obras de la ley es otra cosa distinta. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, el Mesías. Dice la fe de y no la fe en. La fe de Yeshua el Mesías. Eso es lo que nos trae justificación. En otras palabras, la fe que él tenía, la fe judía que él procesaba, será lo que nos salve. Yeshua estaba absolutamente convencido en fe que cuando él terminara lo que el Padre le encomendó hacer, el Padre haría lo que había prometido. Lo levantaría de entre los muertos y causaría la salvación de todo Israel y del mundo. Y esa fe del Mesías, Dios le premió con la resurrección de entre los muertos. Justificado por la fe obediente de Yeshua, esa confianza que tenía que sería como Dios había dicho. Incluso esa confianza de fe ciega que tuvo Yeshua con Dios, a través de las promesas dadas en la Torá, la misma familia de Yeshua la veía mal. La Iglesia antigua no le importó lo que hiciera María con su matrimonio. Sí le importó y mucho que el nacimiento del gran héroe fuera virginal. Ahora, una vez que ese nacimiento fue virginal, lo que hiciera María y en general el Evangelio y Pablo defienden que tuvo hermanos, y los padres de la Iglesia en líneas generales durante todo el siglo II piensan que Jesús tuvo hermanos. Es que no les importa. A razón del pasaje de reprensión sobre su madre y sus hermanos carnales. Lucas 8:21. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él, les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. De esto es deducible que su madre y sus hermanos de sangre no oían y ponían en práctica su palabra. ¿Cómo deja este pasaje a la madre de Yeshua, que según la teología de la Iglesia cristiana es santa, pura, perfecta y sin mancha? Debido a la realidad del Yeser Hará, debido a la realidad del hombre de pecado que está en nuestra naturaleza, nos es imposible justificarnos por medio de la observancia de la ley, porque esto no fue el propósito de la ley. Imponer la observancia de la ley como medio de salvación se transforma ahí mismo en obra de la ley y nos coloca bajo la ley
en la que no hay justificación. Porque la promesa de la justificación está en la ley, pero viene aparte de la ley, es un don de Dios. Y esta justicia prometida en la Torá fue certificada por la muerte y resurrección del Yeshua el Mesías. Pero la obediencia de la ley no es obra de la ley. Una vez que somos justificados a través de la fe de Yeshua el Mesías, esto no es un permiso para olvidarnos de la santidad. Y toda esta teología está en línea entre lo que se interpreta de Pablo y lo que se interpreta de la Torá. Y si con todos estos conceptos que hemos expuesto aquí vamos al libro de Gálatas, todo recobra una nueva perspectiva que nada tiene que ver con la teología heredada a través del catolicismo. Las cartas de Pablo no van a presentar en lo más mínimo una acusación sobre el judaísmo, o una ruptura con el judaísmo, o una discontinuidad con la Torá, sino todo lo contrario. La va a colocar en su perspectiva apropiada, para que los creyentes judíos y no judíos, creyentes en Yeshua como el Mesías, alcancen la meta prometida.